En la antigua China, el conocimiento no solo ardía, fue enterrado vivo. El primer emperador no solo unificó un imperio, sino que declaró una guerra brutal contra la mente misma. Veremos cómo un poder absoluto, el más grande de su tiempo, llegó a temer más a una idea que a un ejército. Descubrirás el brutal periodo donde, entre guerras y desorden, nació la necesidad imperiosa de encontrar el Tao, el camino definitivo hacia la armonía. Entenderás cómo, de esa purga y ese caos, emergió una sabiduría que no solo desafió a emperadores, sino que moldeó una civilización por milenios. Esto es solo el comienzo. Empezamos. Aquí comienza la senda de los filósofos, pensamiento y sabiduría antigua. En el corazón del milenio pasado, cuando Occidente apenas comenzaba a bosquejar sus primeros sistemas filosóficos, una brutal purga intelectual sacudió el extremo oriente. Era el año 213 a.C., la recién unificada China ardía, y no solo en sentido figurado. Por orden del primer emperador Yin Huang, miles de libros fueron quemados, la filosofía y sabiduría de la China antigua, cimentada durante siglos, se enfrentaba a su hora más oscura. Eruditos fueron sepultados vivos. Un acto tan drástico subraya una verdad innegable: las ideas que emanaron de aquella tierra no eran meras elucubraciones, eran fuerzas vivas, capaces de unificar imperios o desatar su ira. ¿Qué es, entonces, esta que provocó tal furia y, a la vez, moldeó una civilización entera? Es el crisol de pensamiento forjado entre los siglos VIII y III a.C., un periodo conocido como la era de las 100 escuelas de pensamiento. Lejos de la imagen de una antigua China monolítica, este fue un tiempo de profunda inestabilidad y fragmentación, los periodos de primaveras y otoños y reinos combatientes. Ante la constante guerra, la caída de reinos y la ausencia de un orden moral o político, una necesidad imperiosa surgió: encontrar el Tao, el camino hacia la armonía, la gobernanza justa y el bienestar social. De esta turbulencia nacieron maestros y escuelas que ofrecieron soluciones radicales, convirtiendo el caos en un laboratorio intelectual sin precedentes. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. En el epicentro de esta efervescencia se encontraba el confucianismo. Fundado por Confucio, Confuci, esta corriente no buscaba verdades metafísicas abstractas, sino un camino para la ética personal y la estabilidad social. Su filosofía era un manual para la buena vida: el respeto filial, *xiao, la benevolencia, *ren, hacia los demás y la adhesión a los ritos, *li, como el pegamento de una sociedad ordenada. Pensadores como Mencio y Sun Ci expandirían y pulirían estas ideas, transformándolas en la columna vertebral de la cultura china, una sabiduría que enseñaba cómo ser un ser humano íntegro y un ciudadano ejemplar. Como contrapunto, surgió el taoísmo, una de las más poéticas expresiones de la filosofía y sabiduría de la China antigua. Atribuido a Lao Tzu y su enigmático Tao Te Ching, y más tarde desarrollado por el onírico Zhuangzi, esta escuela promovía el seguimiento del Tao como la fuerza primordial del universo. Su concepto de Wu Wei, la no acción o acción sin esfuerzo, no implicaba pasividad, sino una vida en profunda sintonía con el orden natural, oponiéndose a la intervención humana excesiva y la ambición desmedida. Ofrecía un escape del rigor social y una ruta hacia la paz interior. Pero no toda la sabiduría buscaba la moralidad o la naturaleza. El legalismo, con figuras como An Fei y Li Si, representó la antítesis pragmática. Abogaron por un Estado fuerte, centralizado, gobernado no por la moralidad o los ritos, sino por leyes estrictas e impersonales, con recompensas y castigos claros. Fue esta inflexible doctrina la que finalmente influyó en la unificación de China bajo la dinastía Qin, demostrando cómo la filosofía podía ser una herramienta brutalmente efectiva para el poder. Más allá de estos gigantes, las enriqueció con el moísmo, que predicaba el amor universal y la utilidad para todos. La escuela de los nombres, con su aguda disección de la lógica y la retórica, y la escuela del Yin-Yang, que exploraba la cosmología y los ciclos naturales. Todas estas corrientes dialogaron, compitieron y, en ocasiones, se enfrentaron. El incidente de la quema de libros no fue un simple acto de tiranía, sino la culminación de siglos de debates filosóficos con implicaciones existenciales para el futuro de la nación. La trascendencia de esta es inmensurable. Su legado no se limitó a un periodo, sino que se convirtió en el sustrato de una civilización. El confucianismo y el taoísmo, en particular, se fusionaron y coexistieron, influyendo en la gobernanza, la educación, el arte, la medicina tradicional y la vida cotidiana durante milenios. Hoy, sus principios siguen resonando en la China contemporánea, desde la ética empresarial hasta la política social y la búsqueda de identidad cultural, confirmando que estas ideas antiguas poseen una temporalidad sorprendente, una senda que sigue marcando el camino. La filosofía y sabiduría de la China antigua no es un eco distante, sino una voz perenne que sigue marcando el rumbo de una civilización. Su trascendencia, como sustrato inamovible de pensamiento, forjó una nación, influyendo desde el trazo de un ideograma hasta la configuración del Estado.
Esta herencia, en particular el confucianismo y el taoísmo, se entrelazó en un ballet milenario, permeando la gobernanza, la educación, el arte y la vida cotidiana, demostrando una temporalidad que hoy resuena con una fuerza inusitada en la China contemporánea. La senda de estos filósofos continúa trazando el camino y sus implicaciones existenciales resuenan con fuerza en el futuro de la nación. La verdadera génesis de la filosofía y sabiduría de la China antigua se encuentra en un crisol de caos y creatividad, la era de las 100 escuelas de pensamiento, que floreció entre los siglos VIII y III a.C. En este periodo tumultuoso, marcado por la fragmentación de la dinastía Zhou y las guerras incesantes de las primaveras y otoños, y luego los reinos combatientes, la necesidad de orden y armonía se convirtió en el motor de una ebullición intelectual sin precedentes. Pensadores, oradores y eruditos itinerantes ofrecieron soluciones a los soberanos en guerra, cada escuela con su propia visión para restaurar la paz y establecer un modelo de gobierno justo y eficaz. Este fervor dialéctico cimentó las bases de toda la posterior filosofía y sabiduría de la China antigua. En este vasto panorama, el confucianismo emergió como una de las columnas vertebrales de la filosofía y sabiduría de la China antigua, proyectando una visión ética y social profunda. Fundado por el venerable Confucio, Confuci, en el siglo VI a.C., su enseñanza no buscaba tanto la salvación espiritual como la construcción de una sociedad perfectamente ordenada y armoniosa a través del perfeccionamiento moral individual. Confucio enfatizó el cultivo de la moralidad personal y social, la importancia del respeto filial, xiao, como base de toda relación, la benevolencia, ren, como el amor compasivo hacia los demás y la adhesión a los ritos, li, como las normas de conducta que estructuran la interacción humana. Para el confucianismo, un gobernante virtuoso y un pueblo moralmente recto eran la clave para un estado estable. Sus principales desarrolladores, Mencio y Sun Tzu, expandieron sus ideas, con Mencio defendiendo la bondad innata del ser humano y Sun Tzu abogando por la necesidad de la educación y el ritual para moldear una naturaleza humana inherentemente inclinada al egoísmo. El impacto de esta rama de la filosofía y sabiduría de la China antigua en la burocracia imperial y el sistema educativo fue monumental, dando forma a la identidad cultural china por más de 2 milenios. Paralelamente, y a menudo en un diálogo o contraste fascinante, el taoísmo se erigió como otra corriente esencial dentro de la filosofía y sabiduría de la China antigua, ofreciendo una perspectiva radicalmente distinta, centrada en la armonía con la naturaleza. Atribuido a la figura mítica de Lao Tzu y plasmado en el conciso pero enigmático Tao Te Ching, así como en los escritos de Zhuangzi, el taoísmo postulaba el seguimiento del Tao, el camino, la fuerza cósmica primordial que impregna todo. Lejos de las preocupaciones confucianas por la organización social, el taoísmo abogaba por el Wu Wei, una no acción o acción sin esfuerzo que no significaba inactividad, sino una intervención mínima, espontánea y en sintonía con el flujo natural de las cosas. La vida en armonía con el orden natural, el rechazo a la ambición desmedida y a la intervención excesiva en los asuntos humanos y cósmicos, y la búsqueda de la simplicidad y la vacuidad eran sus pilares. Esta vertiente de la filosofía y sabiduría de la China antigua proporcionó un contrapunto filosófico vital, una vía de escape y reflexión para aquellos que encontraban las estructuras sociales demasiado opresivas, nutriendo el arte, la poesía y la meditación. No todas las sendas de la filosofía y sabiduría de la China antigua se orientaban hacia la moral o la naturaleza. El legalismo, una escuela pragmática y a menudo brutal, representó un giro hacia el autoritarismo en la búsqueda del orden. Filósofos como An Fei y Li Si, en los estertores de la era de los reinos combatientes, abogaron por un Estado fuerte, centralizado y gobernado por leyes estrictas e impersonales. Para los legalistas, la naturaleza humana era fundamentalmente egoísta y solo la amenaza de castigos severos y la promesa de recompensas claras podían garantizar la obediencia y la cohesión social. La meritocracia en la burocracia, la abolición de la aristocracia hereditaria y la supresión de la disidencia intelectual eran herramientas clave para construir un imperio unificado. Esta escuela tuvo una influencia decisiva en la unificación de China bajo la dinastía Yin, 221 a 206 a.C., demostrando una faceta formidable y a menudo temida de la filosofía y sabiduría de la China antigua, donde el poder del Estado era la máxima prioridad. Más allá de estos gigantes, la era de las 100 escuelas fue un hervidero de otras visiones que enriquecieron la filosofía y sabiduría de la China antigua. El moísmo, fundado por Mozi, propuso un amor universal, Jianai, que se extendía a todos por igual, sin distinción de parentesco o estatus, y promovía la utilidad, la frugalidad y la condenación de la guerra agresiva. La escuela de los nombres, con figuras como Gonzunnon, se adentró en la lógica, la semántica y la retórica, explorando las complejidades del lenguaje y la realidad, un ejercicio intelectual puro dentro de la filosofía y sabiduría de la China antigua. La escuela del Yin-Yang, aunque más una cosmología que una ética, formuló los principios de las fuerzas complementarias y opuestas que rigen el universo y los ciclos naturales, influyendo en la medicina tradicional y la adivinación, aportando una visión holística a la filosofía y sabiduría de la China antigua.
Esta diversidad refleja el vibrante debate intelectual que caracterizó el periodo. La interacción entre estas escuelas de filosofía y sabiduría de la China antigua no fue siempre pacífica, estuvieron en un constante diálogo, competición y, en ocasiones, conflicto directo. Los confucianos y moístas debatían sobre la naturaleza del amor y la moralidad, los taoístas criticaban la artificialidad de las normas confucianas, y los legalistas despreciaban a todos los demás, considerándolos obstáculos para un Estado fuerte. El clímax de esta tensión se alcanzó con la notoria quema de libros y entierro de eruditos durante la dinastía Yin, bajo la influencia legalista del primer emperador Yin Huang. Se buscaba erradicar cualquier pensamiento que desafiara la autoridad imperial, destruyendo textos que no fueran pragmáticos o útiles al Estado, y persiguiendo a intelectuales. Este incidente marcó un punto de inflexión brutal para el destino de muchas de estas tradiciones, aunque la filosofía y sabiduría de la China antigua demostró una resiliencia asombrosa. A pesar de los periodos de supresión y los cambios dinásticos, el legado de la filosofía y sabiduría de la China antigua se demostró perdurable y adaptable. Especialmente el confucianismo y el taoísmo, lograron una asombrosa sincresis, coexistiendo y fusionándose en la cultura, la gobernanza, la educación, el arte, la medicina tradicional e incluso la arquitectura, durante milenios. Mientras el confucianismo ofrecía un marco para la sociedad ordenada y las relaciones humanas, el taoísmo proporcionaba una vía de escape personal, una conexión con la naturaleza y una perspectiva más trascendente. Juntos, formaron un sustrato de pensamiento único y complementario, un yin y yang intelectual que se convirtió en la espina dorsal de la identidad china, demostrando la profunda versatilidad de la filosofía y sabiduría de la China antigua. Hoy, la relevancia de esta filosofía y sabiduría de la China antigua es innegable. Sus principios ancestrales no son reliquias del pasado, sino fuerzas vivas que resuenan en la China contemporánea. Desde la ética empresarial, donde la armonía y la responsabilidad social, eco de la benevolencia confuciana, son cada vez más valoradas, hasta la política social, que busca el equilibrio y la estabilidad. Principios tanto confucianos como taoístas, estas ideas continúan guiando. Incluso en la búsqueda de identidad cultural en un mundo globalizado, la filosofía y sabiduría de la China antigua ofrece un ancla, un sentido de continuidad y propósito. Esta senda, trazada hace milenios por pensadores en busca de orden y sabiduría, sigue siendo un faro, confirmando que el pensamiento y la filosofía y sabiduría de la China antigua posee una temporalidad sorprendente, una guía inestimable para el futuro. La senda de los filósofos nos lleva a la culminación de un legado monumental, cuya resonancia atraviesa milenios. La filosofía y sabiduría de la China antigua no se disolvió con el fin de sus eras fundacionales, por el contrario, se incrustó en el tejido mismo de la civilización china, dejando consecuencias y huellas imborrables que explican por qué su recuerdo permanece tan vívido hoy. El confucianismo, forjado por Confucio y moldeado por pensadores como Mencio y Sun Tzu, se erigió como la columna vertebral del sistema imperial chino. Sus principios de benevolencia, ren, respeto filial, xiao, y los ritos, li, no fueron meras ideas académicas, se convirtieron en el modelo ético para la familia, la educación y la gobernanza. La meritocracia, manifestada en el sistema de exámenes imperiales para funcionarios públicos, fue una consecuencia directa de la creencia confuciana en la virtud y la educación como pilares del buen gobierno. Durante más de 2000 años, desde la dinastía Han en adelante, la interpretación y el estudio de los clásicos confucianos fueron la vía para ascender en la administración y la sociedad, garantizando una uniformidad moral y un sentido de responsabilidad colectiva que cimentó el orden social. Paralelamente, el taoísmo, con su llamado a la armonía con el Tao y la práctica del Wu Wei, acción sin esfuerzo, ofreció un contrapunto esencial. Lejos de la rigidez social confuciana, el taoísmo permeó el arte, la poesía, la caligrafía y la medicina tradicional china. La búsqueda de la longevidad y la conexión espiritual con la naturaleza, promovida por Lao Tzu y Zhuangzi, se convirtió en una fuente de inspiración para eruditos, artistas y la gente común, proveyendo un escape filosófico y una vía para la introspección. Sus enseñanzas sobre la interdependencia del yin y el yang se volvieron fundamentales para comprender no solo el cosmos, sino también la salud y el equilibrio personal. Incluso el legalismo, aunque su brutalidad bajo la dinastía Yin con la notoria quema de libros y entierro de eruditos generó un rechazo perdurable, dejó su impronta. Sus ideas sobre un Estado fuerte y leyes impersonales, defendidas por figuras como An Fei y Li Si, demostraron su eficacia en la unificación de China. Aunque nunca fue aceptado como filosofía rectora en solitario, la necesidad de una estructura legal robusta y una administración centralizada se integró, de forma matizada, en los sistemas de gobierno posteriores, evidenciando una lección clave: el orden requiere tanto moralidad como un marco legal. Lo más fascinante del legado de la filosofía y sabiduría de la China antigua es su capacidad de sincresis. Lejos de extinguirse mutuamente, el confucianismo, el taoísmo e incluso elementos del budismo, introducido posteriormente, se entrelazaron, creando un sistema de pensamiento dinámico y adaptable.
Un erudito podía ser confuciano en su vida pública, taoísta en su retiro personal y budista en su búsqueda espiritual. Esta coexistencia armoniosa de doctrinas es una de las consecuencias más distintivas y perdurables de este periodo intelectual. Hoy, la filosofía y sabiduría de la China antigua no es una reliquia histórica, sino una fuerza viva. En la ética empresarial, la búsqueda de la armonía y la responsabilidad social reverbera con la benevolencia confuciana. En la política social, la aspiración al equilibrio y la estabilidad bebe tanto del confucianismo como del taoísmo. Incluso en la búsqueda de identidad cultural en un mundo globalizado, estos principios ancestrales ofrecen un ancla, un sentido de continuidad y propósito. La pervivencia de la filosofía y sabiduría de la China antigua, su sorprendente atemporalidad, radica en que sus preguntas y respuestas sobre cómo vivir, cómo gobernar y cómo encontrar sentido siguen siendo universalmente relevantes. Esta senda de pensadores, que hace milenios buscó orden y sabiduría, continúa siendo un faro inestimable, una guía para el futuro que demuestra el poder imperecedero del pensamiento humano. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.